Bienvenidos a Pulso Saludable, el podcast donde exploraremos los temas más relevantes de la salud en México y el mundo. Hoy tenemos un episodio crucial. Vamos a centrarnos en un tema que nos toca a todos, directa o indirectamente: la calidad de los servicios de salud en México. Así es, Vanessa, constantemente escuchamos hablar del sistema de salud, de los retos y de sus logros, pero ¿te has preguntado qué tan buena es realmente la atención médica en nuestro país? ¿Tenemos acceso a lo que necesitamos? ¿Todas las personas? ¿Es algo que nadie se ha preguntado? ¿O crees que alguien se la haya preguntado? ¿Crees que esa pregunta la podamos responder? Esa es la pregunta clave. Para responderla hemos realizado una investigación exhaustiva en donde también se recopilaron datos y a su vez también, por supuesto, testimonios para ofrecerles una visión equilibrada, destacando las fortalezas y también, por ejemplo, sus debilidades. Bueno, claro, eso está de hecho, pero bueno, desde la infraestructura hospitalaria hasta la satisfacción del paciente, vamos a desglosar cada aspecto, porque considero que cada uno de ellos tiene una gran importancia. Así que a todos nuestros audiences, pónganse muy cómodos, porque esta es la radiografía completa del sistema de salud en México, que nadie ha tomado el tiempo de hacerla. Empecemos con uno de los pilares, el cual es el acceso. En México, en teoría, tiene una cobertura de salud casi universal. La Constitución lo garantiza y existen muchas instituciones públicas aquí en México. Bueno, claro, Vanessa, como lo dices, es muy cierto. Tenemos al IMSS, al ISSSTE y ahora a la transición del IMSS Bienestar. Y bueno, todos estos buscando consolidar la atención para la población no asegurada, porque hay que ser claros que no toda la población mexicana cuenta con un seguro de gastos médicos mayores. Además que hay personas que en su empleo no se los brindan. Y bueno, esto sin duda es una fortaleza, la intención de que nadie se quede sin atención médica, porque te imaginas que alguien se quede sin atención médica podría ser fatal, podría llegar a causarle hasta la muerte a un ser humano. Sí, así es. Como bien lo mencionas, es muy importante que todas las personas reciban esta atención médica. Sin embargo, la teoría y la práctica a menudo difieren. A pesar de esta amplia cobertura nominal, el acceso real puede ser un gran desafío. Por ejemplo, podemos hablar de las largas listas de espera para citas, estudios o incluso también en las cirugías, especialmente en las especialidades, que es en donde actualmente hay más demanda de pacientes, en donde buscan pues esta atención. Y bueno, claro, tienes razón y es muy exacto. Muchas personas nos han compartido sus experiencias, meses para ver a un especialista o incluso años para procedimientos no urgentes. Y bueno, esto se ha visto muy a menudo, pues los trasplantes de órganos que son vitales para personas pueden llegar a tardar meses, años, y con esto deterioran mucho su calidad de vida. ¿Por qué? Porque no hay los suficientes recursos en los hospitales para realizar dichos trasplantes, además de que la población no está muy abierta de ojos y tampoco no es como que muy flexible a realizar donaciones de órganos. Y bueno, esto es lo que nos lleva a una de las debilidades, que es la fragmentación del sistema, pues al a ver que muchas personas nos comparten sus experiencias de que pueden pasar meses o años para dichos procedimientos que muchas veces los médicos no lo consideran urgente, cuando yo consideraría que todos los procedimientos deberían de ser urgentes, ya que ahí así mejoramos la calidad de vida de todos los pacientes. ¿No lo crees? Así es. Considero que es
está muy bien todo lo que tú dijiste, ya que pues es un problema actual que se tiene, como ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, las citas que tienen que esperar los pacientes. Entonces es un tiempo muy largo de espera y también incluso para casos de urgencias. Y también la fragmentación nos genera una duplicidad de esfuerzos, pero también una disparidad brutal. No es lo mismo ser atendido en un hospital de alta especialidad, en donde pues obviamente, como bien sabemos, hay más, como que hay más oportunidad de que los pacientes se puedan atender. Pero pues también no es lo mismo atenderse en una clínica rural en donde pues no se tienen los suficientes insumos, medicamentos o espacios incluso para ser atendidos. Es correcto, Vanessa, como lo comentas, en las clínicas rurales carecemos mucho de medicamentos, de médicos especialistas, de el personal en general, además de la infraestructura que es muy pobre. Y pues bueno, aquí también con eso entra un gran problema, que es el desabasto de medicamentos, ¿sabes? Hoy en día las personas pueden pasar años, bueno, meses sin sus medicamentos y muchas veces las personas dejan de consumirlos no tanto por el hecho de que no los consuman porque no quieren, simplemente porque su economías, que son medicamentos muy costosos, no los pueden pagar, no los pueden adquirir. Y esto es un tema que recurrentemente impacta directamente en el acceso de tratamientos vitales, porque estamos claros que una persona diabética, si no hay, bueno, si hay desabasto de insulina en el centro de salud donde él o ella se atiende, al no tener su insulina y no ponérsela, por ende estaría teniendo picos de glucosa, que lo podríamos decir que podría tener hiperglucemias. Y después de esto podrían venir muchos, pero muchos más problemas como pie diabético, pérdida de visión, daño renal. Y con esto, al no tener desde un principio un tratamiento viable con su medicamento, puede desencadenar más problemas. Al después ser una persona diabética y con problemas renal, esto sería un súper grave problema que impactaría mucho más en la economía de esa persona si es que el sistema de salud mexicano no cuenta con todos los requisitos que necesita esa persona, o sea, simplemente el medicamento. Una falta de medicamento puede desencadenar un gran problema, ¿no lo crees? Sí, así es. Ya que pues actualmente muchos pacientes requieren de esos medicamentos para tener un buen control, obviamente también de acuerdo a la patología que tengan, pero pues sí considero que son muy, muy importantes y es en donde actualmente pues sí existe un problema muy grave, ya que como también lo mencionábamos anteriormente, incluso los medicamentos suelen ser ya comprados de los bolsillos de los familiares y pues sí, efectivamente es un problema que se ve mucho actualmente. Y sí, por ejemplo, también aquí en los institutos nacionales de salud son un ejemplo de excelencia, pero en la realidad, en muchas regiones del país es otra. Hay también, por ejemplo, hospitales con infraestructura que también es muy deficiente y en donde pues también, como bien lo sabemos, no tienen los suficientes equipos para, por ejemplo, diferentes patologías o también incluso la falta de mantenimiento. Pero bueno, Vanessa, como lo comentas, también la infraestructura. Bueno, pues en nuestras grandes ciudades contamos con hospitales de primer nivel, tanto públicos como privados, equipados con la tecnología de punta y personal altamente calificado. Y esto es una fortaleza innegable. Pero claro, también tenemos debilidades, pues en una zona rural no contamos con dichos equipos ni con dicha tecnología. Entonces, es necesario que todo sea equitativo porque ¿estás de acuerdo que en las zonas rurales carecemos demasiado de dichos equipos? Sí, la verdad sí considero que en las, por ejemplo, clínicas rurales, sí,
hace falta más. Es muy poco lo que se tiene para que los pacientes reciban esta atención. Pero en realidad es que en muchas regiones del país, pues es otra, ¿no? Y hay hospitales con infraestructura deficiente, como lo mencionábamos, en el aspecto rural. Y también, por ejemplo, o incluso sí, puede que sí los tengan, pero también hay una falta de mantenimiento. Entonces, pues es importante también mantener los equipos con este mantenimiento para que los pacientes puedan recibir pues esta atención. Pues sí, claro, como lo comentas, pero también esto nos lleva directamente a la calidad de la atención. ¿Cómo se traduce esto en un día a día al paciente? Pues la calidad es muy variable, mientras que en algunos lugares se sigue un protocolo que pues es estricto. En otros, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo del personal, la falta de los insumos o la obsolencia de los equipos pueden comprometer la atención médica. Eso también genera, por ejemplo, diagnósticos tardíos, tratamientos que son incompletos y en ocasiones también incluso pueden haber errores, pero por eso considero que es muy importante que haya un buen mantenimiento para que pues se tenga un diagnóstico más eh, certero, en donde también para que los pacientes puedan recibir los tratamientos completos y que no se queden así a medias o que no lleguen a ninguno. Sí, eso es en lo correcto, pero también no podemos olvidar un factor humano que no hemos compartido, que es la empatía y la comunicación con el paciente, pues un buen médico o enfermera, enfermero, pueden hacer una gran diferencia, ¿sabes? Incluso en condiciones muy adversas, pero muchas veces la saturación en el sistema a menudo afecta este aspecto, ya que muchas veces la sobrecarga de trabajo hace que los médicos y las enfermeras den un trato deficiente. ¿Por qué? Porque no tienen el tiempo para atender a tantos pacientes ni centrarse con cada uno de ellos, ¿sabes? Sí, exactamente. Y bueno, ahora vamos con la parte de la satisfacción del paciente y del gasto del bolsillo. ¿Y qué nos dicen los pacientes? Las encuestas de satisfacción suelen reflejar esta disparidad. En general hay una insatisfacción considerable con los servicios públicos, principalmente por los tiempos de espera y como ya lo mencionábamos también hace un momento, el desabasto, por ejemplo, de los medicamentos o también de la infraestructura. Y bueno, claro, Vanessa, es comprensible. Si uno está enfermo, lo último que quiere es esperar meses por una consulta o no encontrar su medicamento. Y esto lamentablemente nos empuja a muchas personas del sector privado a generar un problema adicional, que es el gasto de bolsillo. ¿Por qué? Porque muchas veces si en tu seguro no te dan el medicamento que tú necesitas para sentirte bien, como lo comentábamos hace un momento, la insulina para un paciente con diabetes, obviamente él tiene que sacar de su bolsillo y generar un gasto de bolsillo para comprar su medicamento y por ende estar bien, ya que si no lo hace y el sector no le ofrece el medicamento necesario, pues puede tener muchos problemas. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Y pues como bien sabemos, como ya también lo mencionabas, la enfermedad de la diabetes pues sí es una enfermedad que requiere de un buen tratamiento, de medicamentos y obviamente lo que sí es más, un poco más costoso es la parte de la insulina. Y también a pesar de la existencia de los servicios públicos, una parte importante del gasto en salud en México sale directamente del bolsillo de las familias y esto también les afecta muchísimo en su economía. Esto significa pagar, por ejemplo, consultas privadas, comprar sus medicamentos o realizar estudios laboratorios, pero laboratorios privados, lo que puede ser catastrófico para la economía familiar, especialmente en casos de enfermedades crónicas o graves, como ya lo mencionábamos, el ejemplo de la diabetes o también de los pacientes oncológicos, ¿no? Que requieren un tratamiento pues aún más costoso.
Y sí, claro, este gasto de bolsillo es un indicador de un sistema público. A pesar de sus esfuerzos, aún no logra cubrir todas las necesidades de la población de la manera más efectiva y oportuna. ¿Estás de acuerdo? Sí, así es. La verdad, yo también estoy muy de acuerdo con lo que acabas de mencionar anteriormente, ya que es un problema que pues sí se está viendo mucho en la actualidad. Hemos recorrido un camino complejo, explorando las luces y las sombras del sistema de salud en México. Hemos visto sus fortalezas, una cobertura teórica amplia, profesionales capacitados y ciertos centros de excelencia. Pero también sus debilidades, la fragmentación, los largos tiempos de espera, el desabasto de medicamentos, la infraestructura deficiente en muchas zonas y el honoroso gasto de bolsillo para las familias. El reto es inmenso. Requiere de una reforma profunda y unificada, mayor inversión, eficiencia del gasto y sobre todo una visión centrada en el paciente. Pues sí, claro, un sistema de salud robusto es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier nación. En México, el camino es largo, pero cada voz, cada análisis y cada propuesta son un paso hacia el futuro, donde la salud sea un derecho real y accesible para todos. Y bueno, ya como último, gracias por acompañarnos en este episodio de Pulso Saludable. Esperemos haberles ofrecido una visión clara y completa sobre lo que está pasando actualmente en nuestro sistema de salud en México. Bueno, nos despedimos, no sin antes recordarle que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima.